en esta frase significa: a ti te digo, levántate. Y así lo dice en arameo Jesús, hermanos. No lo dice en griego, como está escrito el Nuevo Testamento, sino lo dice en arameo. Le dice a una niña: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, hermanos, ¿por qué decidí hacer esta predicación? Y primero, hermanos, porque recuerden que hace 8 días íbamos a consagrar a nuestras hermanas maestras de niños. ¿Sí recuerdan esto, hermanas? Íbamos a consagrarlas, sin embargo, ya no pudimos consagrar a nuestras hermanas. Y bueno, el día de hoy quiero enfocar la predicación precisamente en la enseñanza de los niños, en la importancia que tiene el ser maestros de niños. Y para ello quiero dar algunos, como introducción, decirles el estado actual de los maestros. ¿Sí sabe cuál es el estado actual de los maestros, hermanos? Fíjense que los maestros están batallando mucho. Pero fíjense que los maestros no están batallando mucho con los niños. Bueno, sí, con los niños en cierta parte. Pero ¿saben con quién batallan más, hermanos? Con los padres. Los padres somos muy padres, hermanos. Cuando estaba pensando, ¿con qué lidian los maestros? Aparte del sol, cuando hacen sus ¿cómo se llama? Sus marchas. Los maestros lidian no solamente con los padres, con los niños, sino también con los padres. Hace unos días, hermanos, Jefté se quedó, hermanos, en una iglesia que no fue aquí. Se quedó en la iglesia de Satélite. Me llamó mucho la atención, hermanos. Que hay niños nuevos allá, niños que no van con sus padres. Fíjense, muchos niños que no van con sus padres, que sus padres los dejan ir a la iglesia, ¿verdad? Y ahí, hermanos, no sé usted si dejaría ir a su hijo a la iglesia solito, hermanos. Y no estamos hablando de niños de 11, 12 años. Estamos hablando de niños de 6, 5, 7, 4 años, hermanos, que van solitos a la iglesia. Platicando con nuestra hermana Damaris, que es junto con Damar, que son prácticamente los que están haciendo un ministerio ahí con los niños, me dice que los niños se sienten muy contentos salir a la iglesia, ¿verdad? Claro que se batalla con ellos, como todo niño, hermanos, porque tienen sus costumbres, porque tienen sus ideas, porque tienen una manera de cómo los tratan sus padres y una manera de cómo llegan a la iglesia. Pero algo que mencionaban nuestras hermanas es que se facilita mucho, hermanos, o es un grado menos de dificultad instruir a los niños ahí, hermanos, porque no están sus padres. Qué interesante, hermanos. Dice, porque ahí nosotros les podemos decir qué está bien, qué no está bien. ¿Y qué creen, hermanos? El padre no me contradice. Y una de las cosas, hermanos, que batallan los maestros, y no solamente los maestros de aquí, sino en otras localidades, y que algunas hermanas líderes, no de esta iglesia, sino de otras congregaciones también, que comentan que una de las cosas más difíciles, hermanos, es lidiar con los padres de los niños. Porque cuando el maestro da una indicación, porque cuando el maestro con amor los trata de instruir, porque el maestro cuando quiere educar a los niños desde la palabra de Dios, muchas veces el padre es el que contradice. Cuando digo padre me estoy refiriendo a los dos, ¿sí, hermanos?
Muchas veces el padre y la madre son los que contradicen la indicación del maestro. Y eso hace que la tarea, hermanos, y el objetivo de educar a los niños sea un poquito más difícil. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando yo vi cuando me estaba platicando nuestra hermana Damaris esta situación, hermanos, digo, es cierto. O sea, los niños van, se sienten contentos, están siendo educados en la palabra de Dios, pero me llama mucho la atención que los padres no van, pero que los niños van creciendo y que les gusta asistir. Y hay veces, hermanos, que pasa todo lo contrario. Los padres es a quien les gusta asistir, pero a quienes no, hermanos, a los niños. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad, hermanos? Yo deseo que cuando mis hijos crezcan, pues ellos estén emocionados por ir a la iglesia. ¿O no? ¿Quién no desea eso, hermanos? ¿Verdad? Pero es nuestra responsabilidad, porque hay veces, hermanos, que puedo decir, hermanos, que un 70% de las personas que llegan solitos a la congregación es porque algún abuelo, algún tío, alguna mamá soltera o una mamá que estaba batallando con su marido o un marido que estaba batallando con su esposa alguna vez llevó a su hijo de chiquito a la iglesia, y cuando él es grande, cuando ese niño es grande, cuando ese niño crece y se encuentra con la dificultad de la vida, recuerda, pero mis papás, pero mi abuelita, pero mi familiar me llevaba a la iglesia. Y creo que puedo encontrar un refugio ahí. Y he platicado, hermanos, con algunas personas que cuando llegan por primera vez a la iglesia han recordado que en su niñez alguien los llevó a la iglesia, hermanos. Y no sabía mucho de qué trataba la predicación, no sabía mucho de qué trataba lo que se hacía ahí, pero lo que sentía, lo que percibía en el familiar que lo llevaba, es que encontraba paz, encontraba refugio, encontraba, hermanos, un abrazo de Dios en ese lugar. Entonces, cuando nosotros lidiamos con nuestros hijos, cuando nosotros lidiamos con nuestros niños chiquitos, cuando nosotros lidiamos porque corren, porque están para allá, para acá, hermanos, qué bueno que estamos lidiando con eso, porque eso, hermanos, dejará fruto después. Porque cuando se encuentren con la dificultad de la vida, hermanos, entonces recordarán que sus padres, que sus abuelitos, que alguien los llevaba ¿a dónde, hermanos? A la iglesia. Y en la iglesia encontrará ¿qué, hermanos? Refugio. Si nosotros ponemos de pretexto, es que mis hijos son muy inquietos, cuando ellos sean grandes dirán, es que nosotros éramos el problema del por qué no iban mis padres a la iglesia. Porque eso es lo que estamos diciendo, ¿o no, hermanos? Más bien, hermanos, cuando nosotros lidiamos con ellos, cuando nosotros incluso batallemos con ellos en la congregación, qué bueno, porque eso dará un fruto posterior. Pero seguimos, hermanos, el estado actual de los maestros y el estado actual de los niños. Los maestros también tienen que lidiar, hermanos, ahora con la sabiduría o con el conocimiento de los niños. ¿Cuántos saben, hermanos, y pueden decir que su hijo o su hija maneja mejor el teléfono que usted, hermano? ¿Sí o no? Seguro su hijo le creó la cuenta de Facebook a usted, ¿verdad? Le enseñó a jugar ahí Free Fire, o no sé cómo se dice, ¿no? Call of Duty, no sé, no soy bilingüe, hermanos, perdón. Pero sí o no, hermanos, pueden decir que sus hijos muchas veces están un paso adelante en cuanto a la tecnología. Eso, más allá de ser bueno, ser malo, pudiese tener un riesgo, ¿o no? Claro, hermanos, porque quiere decir que tiene más conocimiento, y el conocimiento, de cierta manera, es un poder que muchas veces los niños no pueden controlar. Pero sobre eso, hermanos, hay una sobreestimulación en los niños. Y esta sobreestimulación en los niños
Pues ¿en quién creen que recae, hermanos? En los maestros. ¿Por qué? Porque si el niño era inquieto y lo sobreestimulamos, hermano, va a ser todavía ¿qué, hermanos? Todavía más inquieto. Por lidiar con la tecnología. Si nosotros, hermanos, imagínense, si nosotros, ¿saben cuántas FPS tiene un video, hermanos? No sé si ha visto algo que se llama FPS en su teléfono, que dice grabar a 30 FPS o 60 FPS. ¿Sí lo ha visto, hermanos? Bueno, FPS significa fotografía por segundo. Imagínense, hermanos, si ve un video de 1 minuto, ¿cuántas fotografías ya vio? Si 60 fotografías pasan, o 30 fotografías mínimo pasan en 1 segundo. Entonces, nosotros vemos videos de 3 minutos, vemos miles y miles, en esos momentos, en esos 3 minutos vimos miles y miles de fotografías, hermanos, por segundo. Varias fotografías, 30 fotografías por segundo, 60 fotografías por segundo. Imagínense, hermano, cuando nosotros llegamos a la congregación y el predicador está tratando de llamar su atención. El predicador está ya tratando de que usted ponga atención. Pero como vio un video de 3 minutos, hermanos, donde se sobreestimuló, cada 15 segundos cambiaba la escena, cada 3 segundos, cada 5 segundos se cambiaba la escena, porque esa es la sobreestimulación de los videos. ¿Cómo es que uno se sobreestimula? Porque el video, hermanos, cambia la escena cada 3, cada 5 segundos. Cada 15 segundos a veces en las películas. No sé si usted lo ha visto, que por ejemplo el personaje está acá, pero después de 4 segundos le ponen otra toma. Después de 7 segundos le ponen otra toma. ¿Y por qué hacen eso? Para que usted no se aburra y siga viendo la película, siga viendo el video. Entonces, imagínense esos 3 minutos de video, hermanos, con un predicador, hermanos, que está luchando por captar su atención a una sociedad, a un hermano, a una hermana que vio o está viendo videos constantemente. Si nosotros, hermanos, que ya somos adultos, nos cuesta mucho a veces poner atención precisamente por esa sobreestimulación, ahora imagínense a un niño. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? A un niño que su condición desde que empieza a caminar hasta los 7, 8, 9, 11 años, hasta que se vuelve adolescente, está diseñado para jugar. ¿Cómo queremos que ponga atención, hermanos? Si aparte de la condición que tiene, todavía se le sobreestimula o está, hermanos, está lleno, hermanos, de sobreestimulación, porque ahorita así está la sociedad. Claro que cuando va a llegar al salón de los niños, hermanos, la maestra, por eso valoro mucho a las maestras que le dan a Jefté y a todos los niños de 3 a 5 años, porque ahí, hermanos, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Y la verdad es que no quiero saber para no sentirme mal. Pero yo me imagino, hermanos, cómo están batallando con los pequeños. Pero es lo que tiene que lidiar un maestro, ¿no, hermanos? Sinceramente, le voy a confesar algo. Ya ven, cuando digo que le voy a confesar algo, todos voltean, hermanos. A mí se me dificulta más dar una clase a niños que una predicación. Pero me dijeron lo siguiente, hermanos. Me dijeron lo siguiente: si tú quieres predicar, primero tienes que empezar a predicarle a los niños. Y me acuerdo que para que yo empezara a predicar, hermanos, primero le tuve que dar clase a los niños, hermanos. Porque ahí se curte uno. El niño, tú le estás diciendo, no, si yo le doy esta predicación a los niños, ningún niño me va a entender, hermanos. ¿Qué es eso de FPS? Pregúntale a tu papá, niño. No. Me va a decir, no me va a entender, hermanos.
No me va a entender. Si yo estoy hablando como estoy hablando ahorita, hermanos, el niño no me va a entender. Tengo que ser, hermanos, ¿qué? Con peras y manzanas. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, o no? Y es por eso, hermanos, que dicen, si tú quieres ser un buen predicador, tienes que empezar con los niños. Hay veces que, híjole, el Señor nos dio paciencia. Pero también, hermanos, una de las cosas que hemos visto es que los niños están careciendo del sentido de símbolos sagrados. Iba a decir, pastor, ¿cómo es esto? Fíjense, están careciendo del sentido de los símbolos sagrados. No sé si usted ha leído el Antiguo Testamento, lo que es el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, pero estos libros, hermanos, ponen muchas reglas. Si usted ve, son más de 600 mandamientos. Y algo interesante es que antes de que hubiera un templo, había algo que se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba, hermanos? ¿Alguien? ¿Cómo? Tabernáculo. Y el tabernáculo, hermanos, había un lugar donde se conocía como el lugar santo, ¿verdad? El lugar donde se reunían, el lugar santo, y el lugar, ¿qué, hermanos? Santísimo. En el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente al año podía entrar un sacerdote que fuera consagrado en todo ese año y que no hubiera prácticamente pecado, porque si había pecado en él, hermanos, así como se metía al lugar santísimo, lo amarraban de una cuerda, porque si ya no se movía la cuerda es que ya estaba tieso, hermanos, y lo tenían que sacar con la cuerda, porque si no era limpio este sacerdote en el lugar santísimo, entonces moría. Y entonces lo tenían que sacar así. Ningún otro sacerdote podía entrar por él. Imagínense, ¿quién dice, pues qué estricto era Dios? ¿O no, hermanos? Porque este tabernáculo lo mandó a hacer Dios. Y es bien importante, hermanos, porque decimos, bueno, ¿y por qué Dios mandó a hacer algo así? ¿Y por qué nada más con tocar ese lugar santísimo se moría la gente? Incluso veíamos en predicaciones anteriores que había un arca del pacto, y tan solo un sacerdote por agarrarla, el arca del pacto, ¿qué le pasó, hermanos? También se quedó tieso y murió. Y decimos, ¿por qué hay un Dios así? Bueno, porque Dios es totalmente santo, y es como si el sol, hermanos, estuviera ahí. Y si nosotros nos acercamos al sol, hermanos, sin una protección, bueno, que no hay protección hasta ahorita, ¿verdad? Para acercarse al sol, ¿qué pasa, hermanos? No es porque el sol te quiera matar, sino que su calor te mata. La santidad de Dios es tan santo, es tan puro, que cuando tú te acercas a Él, hermanos, por cuanto nosotros tenemos pecado, por cuanto nuestros pensamientos no son del todo buenos, por cuanto nuestro corazón no es del todo bueno, entonces al acercarnos, hermanos, a Él, su santidad, su bondad, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Nos asesina. Por eso Isaías dijo, ay de mí que soy muerto y he visto mis ojos al Creador. Porque vio a Dios y se espantó porque dijo, ya estoy muerto. Porque todo el que ha visto a Dios se muere. Es por eso, hermanos, que Jesús, que Cristo, es como esa protección, hermanos, que nos rodea para poder acercarnos a Dios. Pero eso, hermanos, ha ocasionado que nosotros desmeritemos la santidad de Dios. Eso ha hecho que en lugar de ver los símbolos sagrados como algo sagrado, lo vemos, hermanos, como algo que no tiene importancia. Y eso muchas veces lo transmitimos también a nuestra generación. No sé si ustedes se han fijado, hermanos, pero yo les he dicho a los niños, bueno, a los padres, después de cada culto pueden correr, vea, por acá, ya. No hay espacio donde correr, afuera. No hay una cancha o algo así.
Quisiéramos tener algo más para que pudieran los niños. Pero de aquí en adelante, hermanos, siempre les digo que se bajen. Y no porque yo diga, ay, bueno, pues, ¿qué tiene lugar ahí adelante, verdad? O que tenga un poder mágico y todo eso. No. Porque, hermanos, le he dicho a todos los músicos que están ahí arriba, que los que van a pisar allá arriba, los que vamos a participar allá arriba, nos vamos a esforzar. Los que vamos a estar allá arriba, vamos a tratar de llegar temprano siempre. Y si no, pues hay consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no quiero que ustedes den o menosprecien los símbolos, ¿qué, hermanos? Los símbolos sagrados. Porque después nosotros vamos a pensar, pues cualquiera puede estar allá arriba, cualquiera puede predicar. Y yo le quiero preguntar, hermanos, ¿cualquiera puede predicar? Pues tal vez cualquiera puede hablar la palabra de nuestro Dios, porque Dios faculta, ¿verdad? Pero es necesario el esfuerzo, pero es necesario, hermanos, nuestro compromiso, pero es necesario, hermanos, que nuestros hijos también aprendan el compromiso y el esfuerzo de estar allá arriba. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, por eso es que les digo, si vamos a estar allá arriba, entonces se tiene que esforzar, se tiene que comprometer, se tiene que, incluso, hermanos, sacrificar. Porque no quisiéramos entonces, hermanos, menospreciar lo que Dios nos ha dado. Es por eso, hermanos, que siempre que Jefté o algún otro niño se sube, siempre amablemente les comento, bájense, mijos, ¿verdad? Porque allá arriba, ¿verdad? Los músicos se esfuerzan, los predicadores, los maestros, todos tenemos que esforzarnos, los que estamos arriba, y no menospreciar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Y bueno, aunado a esto, hermanos, algunos se han preguntado, hermano, pero hay muchos músicos en la congregación, hermano, pero ¿por qué no sube alguien más? Hermano, pero siempre son los mismos directores, hermano. Y la respuesta es esta, hermanos, porque queremos que todos aprendamos el valor del esfuerzo, porque queremos que todos aprendamos el valor de la responsabilidad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Porque si uno no es responsable, si uno no es comprometido, si uno no es, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar a la congregación? Que no se debe de esforzarse para estar arriba, que no se debe de comprometer para estar arriba, que no se... Y eso en verdad que es algo bueno para nuestros hijos, hermanos. Enseñarles irresponsabilidad, enseñarles no compromiso. Más bien, hermanos, si estamos acá, queremos enseñarles, hermanos, el compromiso, queremos enseñarles responsabilidad, queremos enseñarles, hermanos, valores buenos. Otra de las cosas, hermanos, es que, bueno, los niños, hermanos, tienen que ser instruidos y guiados. Y usted se preguntará, hermanos, ¿a quién lo necesita? ¿Quién lo tiene que hacer? Creo que coincidimos, hermanos, que el instruir a los niños no solamente es la tarea del maestro o de la maestra, ¿o sí? El instruir a los niños, hermanos, no solamente es tarea del maestro. Dice la palabra de nuestro Dios que uno de los propósitos del hombre, ahí sí ya no es de la mujer, quiero hablar con los hombres. El propósito del hombre, hermanos, es ser maestro. Todos los padres, levanten su mano los padres de familia, hermanos. Levanten su mano sin miedo, hermanos. No. Sí se echaron desodorante, ¿verdad? Nah. Su propósito es ser maestro, hermanos. ¿Cómo, hermanos? ¿Es ser qué? Hombre, qué tímidos, hermanos. A ver, ¿cuál es su propósito, hermanos? Ser maestro. Y les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan cuando Eva agarró el fruto del bien y del mal? ¿Sí se acuerdan, hermanos? No fue el hombre. ¿Quién fue, hermanos? Por culpa de ustedes, hermanas.
No, fíjense, hermanos. Agarró el fruto del bien y del mal, pecó de esa manera, ya no sabemos la historia. ¿Y con quién se fue Dios, hermanos? ¿Contra quién se fue Dios? O más bien, ¿a quién le dijo Dios? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Y yo me pregunto, pero si la mujer fue la que agarró el fruto, ¿ah? ¿Nosotros qué culpa tenemos? Ya nos convencen. Bueno, al quien le dijo esa instrucción, si usted se fija, no fue a la mujer. ¿Fue a quién, hermanos? Fue al hombre. La instrucción de todo árbol del huerto podrán comer, mas de este árbol del bien y del mal no comerán. Entonces la responsabilidad de Adán, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? La responsabilidad de Adán era enseñarle a Eva de qué podía comer y qué no. El propósito de nosotros como padres, hermanos, es ser maestros. Cuando nosotros no estamos viviendo conforme a ese propósito, llegan consecuencias. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿su hijo sabe más Biblia que usted? A los padres de familia. Bendito sea el Señor que dijo que no, hermano. Mi hijo no sabe más Biblia que yo, hermanos. Espérese. Sí, hermano, ya lo sé, hermanos. Tiene 5 años, hermanos. 4 años, perdón. Me confundí. Va a cumplir 5, hermanos. Hermanos, nosotros debemos de ser los maestros de nuestra familia. ¿Se acuerda que hay un texto que debatíamos con los varones? Esos varones, ¿cómo debaten de veras? Dice, si una mujer está hablando en el templo, que calle. ¿Sí o no dice así el texto? Y que mejor le pregunte a quién. ¿Sí ha leído ese texto, hermanos? Bueno, se los dejo de tarea. Pero dice de la siguiente manera, si alguna mujer tiene algún comentario que hacer en el templo, que calle y que mejor vaya a su casa y le pregunte a su esposo. Y uno podría decir, pues qué malo, entonces no dejan participar a la mujer o algo así. Ese texto, hermanos, no es para las mujeres. Ese texto es para que los hombres asuman su ¿qué? Su responsabilidad. ¿Vieron cómo en verdad es el sentido del texto, hermanos? Que el texto no era para las mujeres, sino para que la responsabilidad de la instrucción vaya hacia ¿quiénes? Hacia nosotros como padres. Pero nosotros les hemos dejado la tarea a las maestras y a los maestros de los niños para que allá le enseñen Biblia. Y nosotros como padres, hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Estamos asumiendo el propósito de maestros? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos? Dicen, hermanos, que una estadística de que si se evangeliza al niño, por ejemplo, si el niño viene de otras costumbres y se le evangeliza, solamente, hermanos, el 5% se queda en la iglesia, toda la familia. Si se evangeliza a la mamá, nada más es el 50%. Pero si se evangeliza al padre, hermanos, y el padre es al que se le enseñó el evangelio, ¿saben a cuánto porcentaje de estadísticamente se queda en la iglesia, hermanos? El 80%. El 80% de los padres que asumen el propósito de enseñar a sus hijos se queda en la iglesia, su familia. La iglesia de Dios, hermanos, batalla mucho porque si nosotros nos fijamos, la iglesia es de mujeres, hermanos. ¿Sí o no? No sé si decirlo con orgullo, hermana, pero no es cierto, hermana, pero digo, porque entonces nos hace falta evangelizar a los padres, hermanos. O como padres, asumir ¿qué? Nuestra responsabilidad de ¿qué?
¿Cuál es nuestro propósito o uno de los propósitos? ¿Ser qué? Ser maestros, hermanos. Ser maestros. Otro de los propósitos del hombre, hermanos, es ser proveedor. Por eso los hombres, hermanos, ¿sabe por qué usted se deprime cuando se queda sin trabajo? Más que su mujer. Porque el propósito por el cual Dios lo creó es para trabajar. ¿Sí sabía eso, hermanos? Bueno, y usted dice, bueno, es que después de que pecaron, Dios les dijo, pues con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Pero fíjense, hermanos, Dios le puso un trabajo a Adán antes de que pecara. O sea, uno de los propósitos que Dios tenía para el hombre es que se glorificara, hermanos, por medio de su trabajo. Yo le quiero preguntar, ¿trabajar es bonito, hermanos? Dependiendo del trabajo. Sí, imagínense, no sé. Bueno, a quien le guste, pues tal vez sí, ¿verdad? Pero imagínense destapar caños, hermanos. No es un trabajo malo, ¿verdad? Pero hay algunos que les gusta. De hecho, fíjense que a mí me gusta mucho vender, ¿verdad? Ya sabe, mi esposa es una de las cosas que, si yo no fuera pastor, entonces me verían en el tianguis, hermanos. O sea, es algo que, sí, ¿verdad, hermana? Pero estoy bien de pastor. No, no es cierto, hermana. Sí me gustaría en algún momento. Pero también, hermanos, digo, si un día me voy de intendencia, hermano, pues tampoco sería algo que no me gustaría. Yo creo que a mí también me gustaría, porque me gusta mucho ver las cosas como que en orden. No sé si se fija, el hermano Quirino está ahorita de testigo, que no me gusta ver la oficina así como que toda, ¿verdad? Y bueno, por eso les he dicho a la femenil, vamos a quitar todas las cosas que hay allá atrás, ¿verdad? Porque no me gusta ver esa parte, tal vez porque una de las cosas que me gusta es eso. Y encuentro, hermanos, que el propósito por el cual Dios nos hace, hermanos, o con el propósito que tenemos, es ser proveedores por medio del trabajo. Y fíjense, por eso ahorita ahorita que están trabajando más las mujeres, o están trabajando también las mujeres, el hombre como que se ha sentido, no lo quiere decir, hermanos, pero el ser hombre como que que se ha achicopalado el ser hombre en esta generación. Porque ¿quién le está ganando, hermanos, el sentido de proveedor? La mujer, hermanos. Y es por eso que a veces el hombre, no sé si usted ha visto muchos conflictos matrimoniales, más en los conflictos matrimoniales jóvenes, donde la esposa trabaja, incluso gana más que él. Entonces el esposo, por cuanto su propósito es ser proveedor, se apachurra. Y en lugar de sentirse triste o algo así, más bien reacciona con agresividad, reacciona con enojo. Es el mecanismo de defensa de los hombres. Los hombres no te van a decir que están tristes, hermanas, perdón. ¿Sabes cómo sabes que un hombre está triste? Porque está enojado, hermanos. Porque todo le enoja. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. El hombre nunca va a decir que está triste, hermanos, porque somos hombres, ¿o no? Uno es hombre. El hombre, su tristeza la refleja con el enojo. Y cuando nosotros, este papel de proveedor, por eso dice la palabra, que el que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así dice la palabra del Señor. Porque uno de los propósitos como padres, hermanos, es no desobligarnos de nuestros hijos, ser maestro de ellos y también ser ¿qué? Proveedores de ellos. Si no hacemos esto, hermanos, entonces vamos a entrar en un gran conflicto familiar. Nosotros entonces, repito, debemos ser maestros y debemos ser
proveedores. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Ya vimos cómo están los niños en nuestros tiempos, ya vimos qué es con lo que lidian las maestras. Ya vimos, hermanos, que si nosotros no somos los maestros, ¿quiénes lo padecen, hermanos? Si nosotros no somos los maestros de nuestros hijos, ¿quiénes lo van a padecer? ¿Quiénes, hermanos? Los maestros. Los maestros no. Bueno, sí, también los maestros de niños, ¿verdad? Pero quienes más lo padecen son nuestros hijos, hermanos. Y fíjense, encontré esta historia. ¿Cómo se llama la predicación, hermanos? Talita Cumi. Porque en Marcos capítulo 5 encuentro una historia de una niña y su padre. En el capítulo 5, versículo 21, encontraremos un texto bien interesante, hermanos. Creo que algunos ya lo han leído, algunos lo han escuchado, pero yo quiero leerlo, hermanos, desde el sentido pedagógico. Y dice: pasando otra vez Jesús en una barca. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales. ¿Quién vino, hermanos? Uno de los principales, ¿de dónde? Y ahí me quiero parar. Bueno, llamado, ¿cómo se llamaba, hermanos? Jairo. Luego que lo vio, se postró, ¿qué? A sus pies. Es decir, Jesús estaba ahí, pasando a la otra orilla. Y entonces de repente llega un hombre. No era cualquier hombre, hermanos. Nos da las características de este hombre. ¿Este hombre qué era? De los principales, ¿de qué? De la sinagoga. Qué interesante, hermanos, porque los principales de la sinagoga se sabían la Torá de memoria, hermanos. Los primeros 38, 39 libros, hermanos, se los sabían de memoria. Los principales de la sinagoga eran los que se paraban al frente a instruir a las demás, a los congregantes. Los principales de la sinagoga eran hombres bien vestidos, eran hombres intachables, hermanos. De familia intachable, porque si su familia estaba descarriada, era una deshonra para ellos. Un principal de la sinagoga, hermanos, se tenía como en alta estima en aquel tiempo. Pero muy principal de la sinagoga, pero no podía con un asunto. Como todos nosotros, hermanos, usted podía ser muy cristiano, pero si su hijo se enferma, si su hija se enferma, si uno llora, hermanos. Suda sangre. Usted pudiese tener, hermanos, usted pudiese incluso ser pastor, como un servidor. Pero si uno de mis hijos se enferma, hermanos, ahí ningún título es válido, hermanos. Recuerdo un hermano que era no solamente ejecutivo de la Iglesia de Dios a nivel nacional, sino ejecutivo, hermanos, o más bien presidente de la Iglesia de Dios a nivel internacional. Que llegó, hermanos, predicando. Uno de sus testimonios fue el siguiente. Este hermano, que era presidente de la Iglesia de Dios a nivel no nacional, hermanos, internacional, dio su testimonio y dijo: mi nieto se enfermó. Le dio tanta fiebre que ya no sabíamos qué hacer. Para que tú
tengas un grado de nivel internacional, hermanos, debes de haber tenido una trayectoria de pastorado, de sobreveeduría, de todo, hermanos, y ser intachable, como el principal de la sinagoga aquí. Y yo no sabía qué hacer, solamente nos metimos en el agua para que se le calmaba la fiebre, pero en ese momento yo no sabía qué hacer. Porque tú pudieses tener cualquier título, hermanos, pero si un hijo se te enferma y no sabes qué tiene, ¿cómo te sientes, hermano? Ningún título vale, ¿sí o no? Ningún título es válido ahí. No importa cuánto ganes, no importa qué estatus tenga, pero si se te enferma un hijo, hermano, ahí te sientes verdaderamente humilde y sin el control de la vida de otro. Y aquí vemos, hermanos, un principal de la sinagoga, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que conocía la Torá de memoria, hermanos, pero que su hija está enferma. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea, ¿qué, hermanos? Salva y vivirá. Es interesante, hermanos, porque esta niña, hermanos, muy probablemente no se sabe más bien qué es lo que tenía. Por ejemplo, en algunos textos menciona lo que tenía. Por ejemplo, algunos tenían lepra, otros estaban ciegos, otros tenían, por ejemplo, la suegra de Pedro, ¿sí se acuerda qué tenía, hermanos? Mucha fiebre. Pero esta niña, hermanos, no dice qué tiene. Solamente dice que, ¿qué, hermanos? Que está agonizando. ¿Por qué el texto, hermanos, omite la enfermedad que tiene? Solamente que está agonizando. Bueno, más adelante vamos a ver esa parte. Dice el versículo 35, porque viene otro relato de una mujer con flujo de sangre. No me voy a topar con ese relato, nada más en el versículo 35 retoma la hija de Jairo y dice, mientras él aún hablaba, ¿lo tenemos el versículo 35, hermanos? Dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Qué interesante, hermanos, porque cuando ya la hija, dice la palabra de Dios que llegan con Jairo y dice, tu hija ya no está viva, ya no hay nada que hacer. Yo quiero que se ponga en los pies de Jairo. ¿Qué pasaría si le dijeran que un hijo está muerto, hermanos? Es una de las peores noticias que nosotros pudiésemos afrontar. Imagínense la reacción de Jairo. Y todavía que le digan, ya no molestes al maestro. Qué interesante, hermanos, porque en ese momento le dicen, ¿cómo ven a Jesús? No le dicen, ya no molestes a Jesús, sino ya no molestes ¿a quién? Al maestro. Y ahí va algo interesante, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la mujer con flujo de sangre tiene 12 años con ese problema. Después, esta niña que está padeciendo tiene 12 años también. A esta mujer la catalogan impura. ¿Y esta niña qué características tiene, hermanos? Que está agonizando. Los números, hermanos, que pone la palabra de Dios no son números al azar. Todos los números tienen un símbolo. Y el número 12, hermanos,
tiene el símbolo de las 12 tribus de Israel. Es decir, uno que era maestro, que era instructor, que era principal de la sinagoga, muy principal de la sinagoga y muy estudioso en la palabra de Dios, pero su hija estaba agonizando. Y su hija representa al pueblo también, que a pesar de que sabe mucho de la palabra, hermanos, muchas veces nuestros hijos son los que agonizan. El pueblo estaba agonizando, hermanos, porque tenía mucho conocimiento. Pero ¿saben qué? Poca misericordia y poca vivencia. Y uno de los errores, hermanos, que cometemos como iglesia es que nosotros instruyamos a nuestros hijos con mucho conocimiento, pero pocos valores. Que nosotros les enseñemos la Biblia del derecho al revés, a veces ni eso, ¿verdad? Pero con pocos valores. Esta niña estaba agonizando, hermanos, porque precisamente la estaban también tratando como a una niña. Jesús, hermanos, lo catalogan no solamente en ese momento como el Salvador, sino como el Maestro. Y cuando lo catalogan como maestro es porque va a enseñar algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando le dicen, Jesús, hijo de David, bueno, porque Él es el rey. Cuando le dicen, ten misericordia de mí, Él es el sanador. Pero cuando le dicen maestro, es que lo que viene después va a ser una enseñanza a lo que va a dar Jesús. Y es por eso que le dicen, ya no molestes más al maestro, está a punto de enseñarnos algo Jesús. Y dice la palabra de Dios, dice, versículo 32, versículo 37, y no, en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué, hermanos? No temas, cree solamente. Fíjense, la iglesia tiene dos vertientes. La iglesia muchas veces, cuando un niño sale mal, cuando un niño está siendo agonizado en el sentido de su educación, cuando un niño está enfermo, muchas veces, hermanos, pudiésemos tomar dos vertientes. Una, no molestes al maestro. Eso no lo cura Jesús. Jesús solamente está para los niños normales. Jesús solamente está para los niños que no están enfermos. O podemos tomar la vertiente de Jesús, donde consuela al Padre y le dice, ¿cómo le dice, hermanos? No temas. ¿Cómo? Crees solamente. Como iglesia, ¿cuál vamos a hacer nosotros, hermanos? Ante la crianza de los hijos, ante la crianza de los niños, ante el reto de educar a los niños como iglesia, nosotros vamos a ser, hermanos, como esa multitud que le decía, eso no lo cura Jesús, lo estás incomodando en la iglesia. O podemos ser como Jesús y decirle, no temas, cree solamente. Me puede mucho este texto, hermanos, porque cuando nos diagnosticaron que Jefté fue autista, hermanos, o es autista en un nivel bajo, se nos vienen muchas cosas en la mente, hermanos. Y yo me preguntaba si había un niño autista o una persona autista que fuera evangelizada. Y yo no he conocido en la iglesia a alguien autista que haya sido evangelizada. Hasta que una vez, hermanos, no sé si recuerdan en los bautismos pasados, que se bautizó el hijo de nuestro hermano Froilán. Y yo sentí bien padre, hermanos, porque el hermano Froilán es pastor de la iglesia de Rodríguez.
Y verlo bautizar a su hijo, dije, un día a mí me gustaría, hermanos, bautizar así a mi hijo, que él creyera. Y me seguía preguntando, ¿y habrá niños que pues, se puedan evangelizar siendo autistas? ¿Que entiendan el evangelio? Y entonces hablando con el sobrevedor, ¿se acuerdan que tuve una plática con el sobrevedor, hermanos? Precisamente era de esto. Me dijo lo siguiente, hermanos, y es lo que le repetía a las maestras. Y es lo que quisiera que toda la iglesia pudiésemos arropar. No solamente con gente, sino con cualquier niño. Si en la iglesia no tiene cabida alguien donde debería de tener cabida a todos, entonces no sé a dónde se va a ir. Si nosotros no aceptamos a los niños, si nosotros no aceptamos a los que no deben de ser aceptados o no son aceptados en la sociedad, entonces ¿dónde serán aceptados si nosotros no los aceptamos aquí? Y luchamos, hermanos, con esto. Y por eso, hermanos, este texto me pudo mucho, porque dije, ¿cuál estoy siendo? ¿Cuál estamos siendo? Una sociedad donde diga, no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer. O una sociedad o una iglesia donde diga, no temas. ¿Cómo? Cree solamente. Y entonces me puse a reflexionar. Yo no le puedo decir a Dios que sane que sane a Jefté del espectro autista. Creo que ese no es el propósito por el cual Dios nos permite que nosotros tengamos o estemos pasando por esa situación. Creo que el propósito, hermanos, es que nosotros podamos guiarlo a pesar del espectro que tiene. Y yo digo, ¿qué tal si después llegará un niño que sea completamente autista? ¿Cómo le vamos a mostrar el evangelio? Porque si nosotros nos fijamos, hermanos, les mostramos el evangelio a personas que para nosotros son normales. Porque es más fácil, ¿sí o no, hermanos? A personas que no tienen nada. Pero el reto está, hermanos, mostrar el evangelio a las personas que son difíciles, a las personas que no quieren allá, a las personas con quienes no quieren batallar. Porque eso es lo que le estaban diciendo a Jairo, que ya no batalle el maestro, ya no hay nada que hacer. Que ya no batalle la iglesia, ya no hay nada que hacer. Y nosotros podemos también tener, hermanos, esa corriente y decir, pues ya salió así, ya no hay nada que hacer. O podemos decir, por algo Dios nos está permitiendo esto, para que su gloria, hermano, se muestre. Amén. Para que su gloria, hermano, se muestre a través de los niños también. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque la manera en la cual sana Jesús a esta niña, dice, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la, bueno, ya leímos versículo 37, y no permitió, dice que se metió a la casa de Jairo, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente, ¿quién, hermanos? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, aquí quiero que pongan mucha atención, hermanos, de cómo Jesús va a sanar a una niña. Porque la manera en la cual va a sanar a una niña es la manera en la cual nosotros podemos ir sanando a los demás. Y fíjense, dice la palabra que mandó a llamar ¿a cuántos? A 3. Dice, y no a 3 de sus discípulos, y no permitió, estaban adentro de la casa, el padre, que era Jairo, y los 3 discípulos, y no permitió que nadie más entrara. Ninguno de la multitud, sino solamente a sus 3 discípulos. Y yo me pregunto, Jesús, ¿por qué no querías que nadie más entrara para que vieran ese milagro? Muy probablemente, hermanos, no quería que entraran
más adelante dice un poco para que no se divulgara que él resucitaba a los muertos y eso pudiese causar un conflicto más grande, que todavía no era el tiempo. Pero yo me imagino, hermanos, que elige a 3 de sus discípulos para que ellos aprendan de cómo se resucita un muerto, para que ellos sean testigos de cómo se resucita no a cualquier muerto, sino a una niña. Y es lo que nosotros queremos hacer hoy, hermanos. No queremos a todos, queremos maestras. Queremos maestros que entiendan cómo después de agonizar un niño se le puede dar vida. Cómo después de que ya no tiene esperanza alguien, un niño en especial, se le puede dar esperanza. Y la manera en la cual lo va a hacer, hermanos, fíjense. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a aquellos que lloraban y se lamentaban, ¿qué, hermanos? Mucho. Vio ahí, hermanos, tristes, que estaban llorando, que estaban alborotándose. Y fíjense lo que dice el versículo 39. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Dice: la niña no está muerta, sino que, hermanos, sino duerme. Versículo 40. ¿Qué hacían unos, hermanos? Dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando, fíjense, así, fíjense la escena, hermanos, ahí estaban los padres, los 3 discípulos, toma la mano de la niña. Y fíjense cómo cambia el texto primero, dice: y tomando la mano ¿de quién? De la niña. Le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos, todos juntos? Dice que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La traducción, hermanos, específica, porque hasta pone la traducción específica, le dice: ¿cómo sanó a la niña? Dice que la tomó de la mano, se acercó a ella, hermanos, y le dijo: niña. Pero después cambia de niña, le dice: a ti. Y podrían decir: ¿y qué tiene que ver eso? El padre de la sinagoga, el padre principal de la sinagoga, y todos estaban tratando como una niña, como una discapacitada, como alguien que no tenía valor a esa niña. Pero cuando Jesús llega, hermanos, ya no la trata así. Jesús le toma la mano y no le dice: niñita, bebé. Le dice: niñita, niña. Y después cambia: a ti te digo. Como refiriendo, como tuteándola, hermanos, como diciéndole: tú también vales. La condición en la que estás ahorita no te justifica para estar así. A ti te digo, ¿qué, hermanos? Levántate. Uno de los problemas más fuertes, hermanos, que nos dijo el terapeuta es que cuando alguien, hermanos, tiene un espectro autista, eso hablando de la condición que nosotros estamos pasando, dice: uno de los problemas más fuertes, dice, es que los traten como niños enfermos. Muchas veces, hermanos, decimos: mi hijo tiene esta condición, mi hijo tiene esta otra condición, y por eso ya no lo hacemos responsable, y por eso ya no hacemos que haga las cosas, y por eso dejamos que se porte mal, y por eso. Cuando Jesús tomó a la niña, hermanos, cambia y le dice: a ti te digo, levántate. Parecía, hermanos, que Jesús le está dando la misma importancia de cualquier otra persona a esta niña.
Y el problema, hermanos, muchas veces que nosotros podemos lidiar como congregación es precisamente tratar a otros niños no con la misma importancia que cualquiera, hermanos, que cualquiera de nosotros. Y por eso es que dice en el versículo 42, y luego la niña, ¿qué, hermanos? Se levantó y andaba, pues tenía, ¿qué, hermanos? 12 años. Y se espantaron grandemente. Amén. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy, hermanos? Uno, que nosotros como padres tenemos la obligación, tenemos el propósito, tenemos o estamos formados con el propósito de ser, ¿qué, hermanos? Maestros de nuestros hijos. Ese es nuestro propósito. Dos, hermanos, que la iglesia no está llamada, hermanos, a decir, le estorbas al maestro. El maestro no puede hacer esto por ti. Eres incómodo para el maestro. Está llamada a decirle, ¿cómo? No temas, cree solamente. Y la tercera, hermanos, es que todos los niños, hermanos, delante del maestro pueden salir adelante, no importando la condición que tengan, no importando la condición en la cual puedan ahorita pasar. Me llama la atención que un niño en la iglesia donde visitamos, el hermano Daniel comentaba algo, dice, nosotros estamos lidiando con un niño que en malicia piensa como un adulto. En malicia, hermanos. Yo conocí al niño, hermanos, y el niño era súper inquieto. Me tocó ir allá, hermanos, y yo me senté, después el niño se sentó, y el niño era inquieto, hermanos. Inquieto hasta más no poder. Y te retaba con la mirada. Jesús, vamos a orar por él, ¿verdad? Pero no van sus padres. Fíjense. Después fuimos a dejar a Jefté ahí a la iglesia. Y Damar me contó algo hermoso que pasó entre ese niño y Jefté. Ya saben que Jefté pega, hermanos. Ya no tanto, pero todavía algunas veces empuja. Porque todavía estamos lidiando con sus emociones y no sabe, y a veces llega y bueno, Damar conoce la condición de Jefté y le dijo al niño, oye, él podría ser que una vez te empuje o te suelte un manazo. No es con la intención de que te quiera lastimar. Y el niño que les digo tenía el pensamiento de adulto, pero con malicia. Dijo, ok. Se pusieron a jugar y todo. Y todo iba bien hasta que Jefté le soltó uno, hermanos, para que se le quite. Sí. Perdón, hermanos, si Jefté les ha hecho eso, ¿verdad? Todavía estamos instruyéndolo. Y el niño, hermanos, le dijo, no importa, maestra, eso a mí no me duele, pero yo conozco la condición de Jefté. Me puede incluso pegar más si quiere. Jefté ya no le volvió a pegar. Y después, hermanos, cuando ya se iba despidiendo, Jefté, hermanos, nunca les va a decir amigos. Jefté nunca, o muy rara la vez va a abrazar a alguien, pues es una de las características que se tiene. Y si les abraza, les va a hacer así, hermanos. Sí, fuerte, bien brusco. Es la manera en la cual se expresan sus emociones. Y no le dijo nada al niño, pero el niño, hermanos, le dijo, adiós, amigo. Todavía que le pegó a Jefté, hermanos. Y es amor apache. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es ese niño que era catalogado como malo. Ese niño que era catalogado como un pensamiento ya de adulto, pero en malicia, pudo amar a otro niño.
¿Y saben quién hace eso, hermanos? Jesús. Jesús es el que transforma los corazones. Jesús es el que transforma incluso a los niños, hermanos, y a los que están agonizando, y a los que se están portando mal, y a los que se están haciendo. ¿Qué le está diciendo Jesús, hermanos? No temas. ¿Qué le está diciendo a los padres, hermanos? No temas. ¿Qué? Cree solamente. Cree que el Señor puede hacer y transformar los corazones. Porque sinceramente, hermanos, ¿quién no batalla con sus hijos? ¿O no batalló usted con su hijo? ¿No? De seguro está batallando ahorita. ¿No? Tal vez usted diga, no, yo no he batallado, mi hijo siempre fue bien portado. ¿Y está aquí en la iglesia? Sinceramente todos batallamos, hermanos. Sinceramente todos batallamos. El que no diga que no batalla, hermanos, entonces no tiene la suficiente humildad para decir, necesito ayuda, la ayuda del Creador. Pero cuando nosotros estamos lidiando con esto, hermanos, nos está resonando esta voz de Jesús que nos dice, no temas, ¿qué, hermanos? Cree solamente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros.